El extraño. Desgraciado aquel a quien los recuerdos de la infancia solo traen temor y tristeza. Desdichado aquel que solo rememora horas de soledad en espaciosas y lúgubres estancias con colgaduras marrones y exasperantes hileras de libros antiguos, o pavorosas vigilias en sombríos bosques de árboles grotescos, gigantes y cubiertos de enredaderas que silenciosamente agitan las retorcidas ramas hacia la cúspide. Tal es lo que los dioses me concedieron, a mí, el consternado, el desengañado, el infecundo, el destrozado, y, sin embargo, tengo una extraña sensación de alegría y me aferro desesperadamente a aquellos marchitos recuerdos cuando mi mente amenaza momentáneamente con atrapar al otro. Ignoro dónde nací, salvo que el castillo era infinitamente antiguo e infinitamente horrible, lleno de lóbregos pasadizos y con altos techos donde el ojo solo alcanzaba a ver telarañas y sombras. Las piedras de los desvencijados pasillos parecían siempre horriblemente resumantes de humedad, y un execrable hedor lo impregnaba todo, como si allí se encontraran los cadáveres de generaciones enteras. Jamás había luz en aquellas estancias, por lo que solía encender velas y me ponía a mirarlas fijamente en busca de alivio. Y ni siquiera se veía el sol en el exterior, pues aquellos terribles árboles se erguían muy por encima de la cúspide de la única torre a la que podía accederse. Había una torre negra que se elevaba por encima de los árboles hasta perderse en el desconocido cielo exterior, pero se hallaba parcialmente en ruinas, por lo que no podía subirse a ella a no ser que se intentara una casi imposible ascensión de la pared, piedra a piedra. Debí vivir largos años en este lugar, pero no sabría decir cuánto tiempo. Alguien debió cuidar de mi persona, pero no recuerdo a nadie aparte de mí mismo, ni a ningún ser vivo salvo las silenciosas ratas, las arañas y los murciélagos. Creo que quien me crió debió ser alguien increíblemente anciano, porque mi primera idea de lo que era un ser humano fue una réplica humorística de mí mismo, aunque era arrugada, encogida y marchita como el castillo en que habitaba. Yo no encontraba nada de grotesco en los huesos y esqueletos esparcidos por entre las criptas de piedra hasta los cimientos mismos del castillo. En mi imaginación asociaba aquellas cosas con el curso cotidiano de la vida, y me parecían bastante más naturales que los grabados de colores de seres vivos que encontré en muchos de aquellos enmohecidos libros. Fue en esos libros donde aprendí todo lo que hoy sé. No tuve ningún maestro que me ayudara ni orientara, y no recuerdo haber oído voz humana alguna en todos aquellos años, ni siquiera la mía, pues aunque había leído acerca de la facultad del habla, jamás pensé que me atrevería a hablar. Mi aspecto físico era algo igualmente desconocido para mí, pues al no haber ni un solo espejo en el castillo, yo me limitaba a imaginarme semejante a las figuras juveniles que veía dibujadas y pintadas en los libros. Estaba convencido de que era joven porque era muy poco lo que de mi vida recordaba. Me tumbaba con frecuencia afuera, al otro lado del hediondo foso y bajo los oscuros y silenciosos árboles, y durante horas enteras dejaba vagar mi imaginación sobre las cosas que leía en los libros, y, anhelante, me imaginaba en medio de una muchedumbre alegre en el soleado mundo que había más allá de los interminables bosques. En cierta ocasión traté de salir del bosque, pero cuanto más me alejaba del castillo, más densas se hacían las sombras y más se cubría el aire de funestos presagios, por lo que decidí regresar y me eché a correr precipitadamente para no perderme en medio de aquellos laberintos de nocturnal silencio. Y así, a lo largo de innumerables crepúsculos, estuve soñando y esperando, aunque desconocía que esperaba. En medio de aquella sombría soledad, mi anhelo por ver la luz se hizo tan vehemente que me resultaba de todo punto imposible descansar, y alzaba desesperadamente las manos hacia la única torre negra en ruinas que se levantaba por encima del bosque hasta el desconocido cielo exterior. Finalmente resolví escalar la torre, aun con riesgo de caerme, pues prefería entrever el cielo y perecer que vivir sin avistar siquiera la luz del día. Un húmedo y desagradable crepúsculo subí por la desgastada y vieja escalera de piedra hasta llegar al último rellano. A partir de allí me aferré como pude a pequeños asideros y proseguí la peligrosa ascensión. Aquel mortífero
bloque cilíndrico de piedra sin escaleras me causaban un insondable pavor. Una roca negra, ruinosa, desierta y aciaga, guarida de sobresaltados murciélagos de silenciosas alas. Pero más espantosa y terrible todavía era la lentitud de mi ascenso. Por más que subía, la oscuridad en torno de mí no era menos densa, y un nuevo escalofrío como de sepulcro encantado y venerable se apoderó de mí. Me estremecí al inquirirme por qué no llegaba todavía a ver la luz, y de haberme atrevido hubiera mirado hacia abajo. Imaginé que la noche se había venido de repente encima de mí, e inútilmente me así con la mano libre al alféizar de una ventana a fin de poder escudriñar en torno de mí y hacerme una idea de la altura a que me encontraba. De repente, tras una interminable, pavorosa y ciega ascensión de aquel saliente y peligrosísimo precipicio, sentí algo sólido en la cabeza. Debía haber llegado al tejado, o, cuando menos, a una especie de plataforma. En medio de la oscuridad, alcé la mano que tenía libre y palpé el obstáculo, comprobando que era de piedra e inamovible. A continuación, di un rodeo mortal a la torre, aferrándome a cualquier punto de apoyo que ofreciera la delgada pared, hasta que finalmente mi mano tropezó con un obstáculo que pareció ceder, y volví a proseguir el ascenso, empujando la losa o puerta con la cabeza, pues me servía de ambas manos en mi peligrosa ascensión. Seguía sin ver la luz alguna encima de mí, y a medida que mis manos se levantaban cada vez más alto, supe que mi ascensión había terminado por el momento, pues la losa era la trampilla de una hendidura que conducía a una superficie de piedra plana de mayor circunferencia que la torre inferior. Sin duda el piso de una encumbrada y espaciosa torreta de observación. Arrastrándome, me introduje en ella, con sumo cuidado, y traté de impedir que la pesada losa volviera a su antigua posición. Pero mis esfuerzos no se vieron acompañados por el éxito. Mientras yacía exhausto sobre el suelo de piedra, oí los espectrales ecos de su caída, si bien creí que no me sería difícil alzarla en cuanto me lo propusiera, creyendo encontrarme a una prodigiosa altura, muy por encima de las tenebrosas ramas del bosque. Me levanté a duras penas y anduve a trompicones en busca de ventanas desde las que poder ver por primera vez el cielo, la luna y las estrellas, de cuya existencia sabía a través de los libros. Pero mi decepción fue mayúscula, pues todo lo que pude ver eran grandes estanterías de mármol en las que había unas abominables cajas oblongas de extrañas dimensiones. No dejaba de reflexionar y de inquirirme qué ancestrales secretos encerraría aquella alta estancia por tantos eones, separada del castillo que quedaba debajo. De repente, de forma inesperada, mis manos tropezaron con una puerta que tenía un umbral de piedra toscamente labrada con extrañas figuras. La forcé y descubrí que estaba cerrada, pero tras un supremo esfuerzo conseguí vencer todos los obstáculos y abrirla. Al hacerlo, caí en el más puro éxtasis que había conocido, pues, reluciendo apaciblemente a través de una decorada verja de hierro y al fin de una corta escalinata de piedra que ascendía desde la puerta que acababa de descubrir, se distinguía una radiante luna llena, que jamás hasta entonces había visto, salvo en sueños y en difusas visiones que no me atrevería a llamar recuerdos. Imaginando haber alcanzado la cúspide del castillo, me puse a trepar los escasos escalones que había del otro lado de la puerta. Pero en ese preciso instante la luna desapareció tras una nube. Tropecé y me vi forzado a cortar el paso en medio de aquella oscuridad. Todavía estaba muy oscuro cuando llegué a la verja, la cual empujé con sumo cuidado para descubrir que estaba sin cerrar, pero no la abrí por miedo a caer desde la impresionante altura a la que me encontraba. En aquel momento la luna volvió a salir. La más diabólica de todas las impresiones es la que procede de lo abismalmente inesperado y grotescamente increíble. Nada de lo que hasta entonces había experimentado podía compararse en terror con lo que ahora tenía ante mí, con los extraños prodigios de aquel espectáculo. El espectáculo en sí era tan sencillo como asombroso, pues se limitaba a lo siguiente.
En lugar de la monótona perspectiva de las copas de los árboles contemplados desde una considerable elevación, en torno a mí se extendía a la altura de la verja nada menos que el suelo firme, sembrado y matizado de losas y columnas de mármol, oscurecido por la sombra de una antigua iglesia de piedra, cuyo ruinoso capitel brillaba espectralmente a la luz de la luna. Medio inconsciente, abrí la puerta y salí tambaleándome al sendero de grava blanca que corría en doble sentido. Mi mente, en la situación de aturdimiento y caos en que se encontraba, seguía aferrada a su ávida ansia de ver la luz solar. Y ni siquiera el fantástico prodigio que acababa de presenciar podía detener mi avance. No sabía, ni tampoco me preocupaba si todo aquello era producto de una locura, el sueño o la magia. Estaba decidido a ver la luz y el gozo a toda costa. Ignoraba quién era o qué era yo, y qué podía ser lo que me rodeaba, aunque, mientras seguía dando traspiés, empecé a cobrar conciencia de una especie de espantoso recuerdo que seguía latente en mí y hacía que mis pasos no fuesen totalmente fortuitos. Pasé por debajo de un arco, tras el cual no había más losas ni columnas, y me lancé sin rumbo fijo a campo traviesa. Unas veces seguía el camino visible, pero otras lo dejaba para cruzar unos prados donde solo alguna que otra ruina revelaba la antigua presencia de un camino olvidado. En cierto momento atravesé un riachuelo por unos musgosos restos de mampostería, testimonio de un puente hacía tiempo desaparecido. Más de 2 horas debían haber transcurrido cuando llegué a lo que parecía ser el objetivo, un venerable castillo cubierto de hierba, en medio de una frondosa arboleda que me resultó sorprendentemente familiar, aunque desconcertantemente extraño. Vi que el foso estaba lleno y que algunas de las familiares torres habían sido demolidas. En cambio, se advertían nuevas salas que no hacían sino confundirme. Pero lo que observé con mayor interés y deleite fueron las abiertas ventanas, radiantes de esplendorosa luz y bullentes de sonidos plenos de alegría. Acercándome a una de ellas, miré en el interior y había un grupo de seres extrañamente vestidos. Estaban alegres y hablaban entre sí en tono vivaz. Hasta entonces, a lo que parece, jamás había oído hablar a un ser humano, y solo vagamente podía intuir lo que decían. Algunos de aquellos rostros parecían evocarme recuerdos increíblemente remotos, en tanto que otros me resultaban completamente ajenos. A través de la ventana inferior me introduje en la resplandeciente estancia, y en el mismo instante de poner los pies en ella pasaron fugazmente por delante de mí desde el único radiante momento de esperanza al más negro paroxismo de desesperación y toma de conciencia. No tardó en producirse una baraúnda, pues nada más entrar yo en la estancia se suscitó a una de las manifestaciones de terror más impresionantes que cabe imaginarse. No había acabado de transponer el alféizar cuando mi presencia desencadenó entre todos los allí reunidos un repentino e inesperado pánico de indescriptible intensidad, hasta el punto de desencajarse las facciones de los allí presentes a la vez que salían los más horribles gritos de casi todas las gargantas. La huida fue general, y en medio de aquel griterío y pánico algunos cayeron desmayados y fueron arrastrados por sus compañeros que huían atropelladamente. Muchos que se habían cubierto los ojos con las manos tropezaron ciega y torpemente en su afán por escapar, derribando los muebles a su paso y dándose de bruces con las paredes antes de alcanzar una de las numerosas puertas. El griterío era aterrador, y mientras tanto yo permanecía en pie, solo y sin saber qué hacer, en el centro de la iluminada estancia escuchando los ecos que se desvanecían. Me estremecí al pensar qué es lo que habría junto a mí que me había pasado desapercibido. A simple vista, la estancia parecía desierta, pero cuando me dirigí a una de las alcobas creí detectar una extraña presencia allí. Tuve la impresión de que algo se movía al otro lado de la dorada puerta en forma de arco que conducía a otra estancia un tanto similar. A medida que me acercaba al arco de la puerta, la presencia se hacía más palpable, y luego, con el primero y último sonido que pronuncié, un espantoso alarido que me impresionó casi tanto como la putrefacta visión que la causaba.
Me vi de lleno y con la más espeluznante intensidad delante de aquella inconcebible, indescriptible e innombrable monstruosidad, cuya sola aparición había hecho de un grupo de alegres contertulios un tropel de aterrados fugitivos.